Preludios de la Dragonlance, 5. Flint, Rey de los Julis. Mary Kirkhoff and Douglas Knauss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2024. Primera parte. Prólogo. El martillo golpeaba incansable contra el yunque con un ritmo sostenido y devolvía al aro metálico de la rueda su forma circular de manera paulatina. La piel del enano herrero brillaba con una fina película de sudor cada vez que se avivaba el fuego de la fragua, pero, cuando las llamas perdían fuerza y se escondían entre las ascuas, las sombras se cernían sobre su figura achaparrada. Se encontraba solo en la herrería, alumbrado únicamente por el resplandor de la forja. El enano de las colinas no solo se afanaba en el trabajo físico, también su mente bullía en una frenética actividad discurriendo sobre lo que había descubierto hacía apenas unos minutos. Una y otra vez, el martillo caía sobre el aro como si el herrero se propusiera llevar cuerpo y mente al agotamiento. Las chispas brillantes saltaban con cada impacto y chisporroteaban en el aire antes de desplomarse sobre el piso terroso del cobertizo. La indecisión lo atormentaba. Debía permanecer en silencio o hacer público lo que sabía. El golpeteo del martillo proseguía incansable. Absorto en su tarea, el enano no se percató de que una figura grotesca atravesaba el oscuro umbral de la puerta. Por un breve instante, las llamas de la forja se avivaron y en su resplandor se perfiló una forma negra, contrahecha, aún más baja que el enano herrero. La tenebrosa figura avanzó como una sombra más y, cuando de nuevo se alzaron las llamas, revelaron una joroba que contraía el cuerpo de medio lado. El herrero proseguía con su trabajo, los ojos fijos en la rueda, ignorante de la presencia de aquel que se acercaba a sus espaldas con sigilo, a pesar de su andar renqueante. El jorobado se llevó una mano al pecho y aferró un objeto de tamaño reducido que colgaba de una cadena a su cuello. Un fulgor azul brilló entre sus dedos cuando el amuleto cobró vida. La otra mano señaló en dirección al herrero. En silencio, con suavidad, la luz azul se propagó en el aire y avanzó lentamente, como una bruma viscosa y penetrante que alargó sus tentáculos irregulares hacia el desprevenido herrero. Por vez primera, vaciló el ritmo del martillo. Con expresión pensativa, el enano alzó de nuevo la herramienta, dispuesto a golpear el metal. De repente, su faz se contrajo con una mueca de indescriptible agonía y su cuerpo se convulsionó con un espasmo violento. Por un instante se quedó paralizado, como si estuviese atenazado entre las garras de un dolor lacerante. El martillo quedó suspendido en lo alto a la vez que el cuerpo del herrero se ponía rígido bajo el fulgor azul que lo envolvía. La apariencia suave, etérea, casi bella del capullo luminoso, desmentía la extraordinaria fuerza de su presa sobrenatural. Tan solo los ojos del herrero se movían, cada vez más desencajados, con desesperación creciente ante la presión fatal, inevitable, progresiva, de la magia negra. La luz se apagó de manera súbita y el jorobado retrocedió con sigilo, haciéndose uno con las sombras. Por último, el martillo del herrero se deslizó de entre sus dedos enguantados y cayó con estrépito sobre el yunque. Despacio, el cadáver se dobló hacia adelante, el cuerpo rechoncho se desplomó sobre el yunque y la rueda casi enderezada. Después, se desmoronó hasta el suelo en medio de un profundo silencio. 1. Vientos de otoño, sin apartar la vista de la ventana, sobre cuyo alféizar caían revoloteando las hojas muertas. Flint Fireforge alzó la jarra y se tomó el último sorbo de cerveza. Un eructo de satisfacción hizo temblar su espeso bigote. Para hacer una cerveza barata, no estaba mal del todo, concluyó para sus adentros. Sin embargo, se había terminado.
Levantó la botella vacía, la última, a contraluz de la chimenea. El enano se atusó la barba canosa en un gesto mecánico, muy propio de él. Tras un somero examen a la despensa vacía, Flint decidió que había llegado el momento de comprobar si su pedido de vituallas se encontraba ya en la tienda. No tendría más remedio que abandonar la acogedora comodidad de su casa y su chimenea por tercera vez en el mes que había transcurrido desde que sus amigos se habían marchado de la ciudad arbórea de Solace. Tras acordar reunirse al cabo de 5 años, los compañeros del enano, Tanis el semielfo, Tasselhoff Burfoot, Caramon y Restland Magir, que de ahora Othmadar y Stone Bradblade, habían partido con rumbos distintos a fin de averiguar cuánto les fuera posible acerca de los rumores que corrían sobre la aparición de clérigos verdaderos. Durante los últimos años, Flint había pasado la mayor parte del tiempo recorriendo los caminos en compañía de sus amigos, mucho más jóvenes que él, y viajando a ferias en las que vendía sus trabajos de orfebrería y tallas de madera. Ahora que se habían marchado, echaba de menos su compañía, pero, a decir verdad, el enano de 140 años, lo que en su raza equivalía a un humano de mediana edad, se sentía muy cansado. En consecuencia, y siendo introvertido por naturaleza, se había recluido en su casa y había hecho poco más que comer, beber, dormir, alimentar el fuego de la chimenea y tallar figurillas de madera en el mes transcurrido desde que sus amigos se habían marchado. El estómago de Flint rugió. Propinando unas palmaditas al ruidoso protestón, se levantó con desgana del sillón cercano al hogar y sacudió las virutas caídas en el regazo. Se ajustó el chaleco de lana y recorrió con la mirada la habitación en busca de sus botas. La casa era pequeña si se la comparaba con las construcciones humanas edificadas en lo alto de los árboles. Pero su hogar, situado en la base de un viejo y hueco Vallenwood, era muy amplio comparado con las habituales viviendas enanas, incluso podría considerarse opulento, reflexionó, con una satisfacción no exenta de orgullo. Cierto que no tenía grandes nichos ni tragaluces abiertos en la roca, tan comunes en las cuevas habilitadas como hogares de su aldea natal, en las estribaciones de las montañas Carolis. Tampoco estaba el omnipresente olor que solo una forja al rojo vivo era capaz de producir. Mas Flint había tallado hasta el último centímetro del interior del tronco hueco, creando estanterías y frisos en los que se representaban vívidas escenas nostálgicas de su patria. Entre ellas se encontraba un concurso de forja, enanos mineros en plena actividad y un sencillo perfil del pueblo que lo vio nacer. Semejante trabajo de talla no resultaba fácil de realizar sobre las paredes pétreas de los hogares habitados por la mayoría de los enanos de las colinas. El suave y preciso toque de su navaja contra un pedazo de sólida madera constituía la mayor alegría de Flint, si bien el cascarrabias enano jamás admitiría abrigar tal sentimiento. Con gesto ausente, Flint alzó la mano hacia uno de los frisos y pasó los dedos sobre el relieve de una escarpada cordillera, siguiendo las depresiones y las crestas. Bajó la mano hasta las tallas de los bosques de oscuros pinos que se extendían bajo las cumbres y admiró la precisión del trabajo de la cuchilla, que había dejado plasmado de manera individual el contorno de cada árbol sobre la pared del tronco. Tras soltar un hondo y prolongado suspiro, Flint cogió de debajo de un banco, situado junto a la puerta, las pesadas botas de cuero curtido y se las calzó en sus gruesos pies. No había que darle más vueltas al asunto, había aplazado el paseo hasta la tienda cuanto le fue posible, pero había llegado el momento de llevar a cabo este recado. La sólida puerta del Vallenwood gimió al abrirla. Flint, soplaba un viento frío y la corriente cerró con un seco golpe las contraventanas que colgaban de los goznes, flojas como las medias de una vieja. Tendría que repararlas, eran muchas las tareas que debía acometer antes de que cayera la primera nevada. La casa de Flint era uno de los pocos edificios de Solace construidos a nivel del suelo, del mismo modo que el enano era uno de los pocos habitantes de la ciudad que no pertenecía a la raza humana. Si bien el panorama que se disfrutaba desde lo alto de los Vallenwoods era muy hermoso, Flint no sentía el menor interés por vivir en una casa llena de corrientes que se mecía de manera continua. Unas pasarelas de madera, suspendidas de gruesas cuerdas atadas a las ramas altas, conformaban las calles de Solace. Con toda seguridad, habían sido de gran utilidad en la defensa contra las hordas de saqueadores que habían asolado las llanuras de Abanasinia a raíz del cataclismo. Hoy en día, los pasos y edificios arbóreos constituían una obra estética que recreaba la vista, el sello de marca de Solace que daba personalidad a la población.
Las gentes llegaban desde kilómetros de distancia por el mero hecho de ver la ciudad de los Wallenwolds. El día era fresco, pero no desapacible, y los cálidos rayos de sol se colaban entre las prietas filas de árboles en brillantes blandas oblicuas. La tienda de comestibles se alzaba en el mismo centro del lado oriental de la plaza de la ciudad, a corta distancia. Flint se encaminó hacia la rampa espiral más próxima que conducía a la pasarela suspendida en lo alto. Cuando sus cortas piernas alcanzaron el final de los 10 metros que remontaba la rampa circular de madera, la frente de Flint estaba perlada de gotitas de sudor. El enano se desabrochó el jubón forrado de piel a la vez que en su fuero interno maldecía por haberse puesto unas ropas de tanto abrigo, se despojó de la pesada prenda y se la echó sobre el hombro. Divisó al tendero al final de la extensa y recta pasarela. Por primera vez desde hacía bastante tiempo, Flint prestó atención al entorno. La ciudad de Solace lucía las vívidas tonalidades del otoño. A diferencia de los arces o robles de otras zonas, las hojas de los inmensos Wallenwolds se tornaban rojas, verdes y doradas, en unas perfectas franjas alternativas en diagonal de un par de centímetros de ancho. En consecuencia, en lugar de contemplar las flameantes agrupaciones monocromas, el paisaje ofrecido a la vista era un fárrago de tonalidades. La brillante luz del sol proyectaba sobre las hojas una titilante iridiscencia que variaba de matiz e intensidad con cada soplo de la brisa. Desde su posición en la alta pasarela, Flint disfrutaba de una extensa vista. Bajó la mirada hasta una de las fraguas donde Teros Ironfled, el herrero, se afanaba en poner nuevas cerraduras a un brioso corcel. El dueño, un humano ataviado con túnica, paseaba con aire impaciente. Un buscador, pensó con acritud Flint, notando que se ponía de mal humor. Al parecer, en la actualidad no se podía ir a parte alguna sin toparse con uno de ellos. La secta se había levantado de las cenizas del cataclismo, la hecatombe provocada por los antiguos dioses en respuesta a la arrogancia del dirigente religioso más influyente de la época, el príncipe de los sacerdotes de Istar. Esta nueva agrupación, cuyos miembros se autodenominaban buscadores, pregonaba a los cuatro vientos que las antiguas deidades habían abandonado KRYNN. Su propósito era buscar otros nuevos dioses y, en algún momento durante las 3 centurias transcurridas, los buscadores proclamaron haberlos encontrado. Una gran parte de la población de Abanasinia se había convertido a la nueva religión, con la esperanza volcada en sus dudosas promesas. Flint, como otros muchos de naturaleza más pragmática, vio en aquella nueva doctrina lo que realmente era, una estupidez insustancial, carente de fundamento. Los misioneros de la secta, fácilmente reconocibles por sus túnicas marrones y doradas, recorrían las planicies recaudando monedas de acero para sus cofres. Casi todos los que se dedicaban a esta tarea apostólica eran jóvenes, muchachos aburridos y descontentos de los que se encuentran con facilidad en todas las ciudades. El aliciente de dinero y poder, aunque solo fuese sobre las pobres gentes que aguardaban anhelantes alguna señal de la existencia de los dioses, parecía atraer como un imán a estos matones espirituales. Estos muchachos se convertían en unos vendedores expertos y persuasivos gracias a unas sesiones intensivas de formación doctrinal en la sede central de los buscadores, instalada en la cercana Haven, y afirmaban haber hecho miles de adeptos para su causa. La secta era lo más parecido a un cuerpo legislativo que gobernaba las llanuras, un cuerpo con músculo, por supuesto. Los buscadores se dividían a partes iguales entre acólitos entusiastas que pregonaban las palabras y normas de los nuevos dioses, y hombres armados que patrullaban las ciudades sin propósito aparente. Por desgracia, rezongó para sí el enano, su concepción de gobierno se limitaba a poco más que gandulear por ciudades y aldeas que tenían el infortunio de albergar sus templos y puestos de guardia. El mal humor de Flint empeoró al divisar a un grupo de buscadores rondando en la puerta de Amos, el tendero. Un vistazo bastó al enano para conceptuarlos como un atajo de farsantes, belicosos, groseros y fanáticos, tan incapaces de sanar un simple corte en un dedo, como de hablar con sus dioses. En una de las contadas ocasiones en las que Flint se había aventurado a salir de su casa durante el último mes, se topó con un montón de gente muy alterada. Al parecer, un vecino se había atragantado con un trozo de carne y se estaba asfixiando. Se llamó a este mismo grupo para que acudiese en su auxilio y, después de abrirse paso a empujones entre la reducida multitud reunida en torno al pobre sujeto,
el líder de los 3 buscadores, un jovenzuelo plagado de acné, lanzó un suspiro, alzó las manos sobre la cabeza y realizó gestos sin sentido, como si estuviese invocando un conjuro clerical de curación. No hubo milagro alguno. El infeliz lugareño había expirado antes de que los otros 2 tipos intentaran siquiera socorrerlo. Los 3 compinches se encogieron de hombros al unísono y se encaminaron hacia la taberna más próxima, sin mostrarse afectados por el suceso luctuoso acaecido un momento antes. Flint sintió que la cólera le endurecía el gesto al recordar la actitud del grupo que ahora se encontraba en la puerta de la tienda. Novicios, se dijo, al vislumbrar las burdas túnicas blancas con los remates adornados con bordados que imitaban enredaderas y el emblema, harto conocido, de una antorcha ardiente sobre la parte izquierda del pecho. ¿A quién miras, hombrecillo?, demandó uno de ellos, con los brazos cruzados en actitud insolente. Irritado, Flint estrechó los ojos, pero, por toda respuesta, se limitó a sacudir la cabeza y a resoplar con desprecio. Ladeando un poco la testa, trató de abrirse paso entre los descarados jovenzuelos para entrar en la tienda. Un dedo huesudo le propinó unos golpecitos en el hombro, si bien fueron tan suaves que Flint apenas lo sintió. «Te he hecho una pregunta, enano bully». Los amigos del buscador estallaron en carcajadas ante el insulto. Flint se detuvo, pero no alzó la vista cuando habló. «Y yo creo haber dado la respuesta que se merecen los de tu calaña». Flanqueado por sus compinches, el joven buscador reincidió en su actitud provocativa. «Para ser un viejo caduco, tienes una lengua muy rápida para el insulto», gruñó, interponiéndose en el camino de Flint, a la vez que lo agarraba por la pechera. «Dale una lección, Gar», lo alentó otro de los jovenzuelos. La irritación del enano se trocó en furia. Miró con fijeza el rostro de su antagonista. En él vislumbró la expresión, mezcla de regocijo y temor, del animal que se acerca a una presa fácil. O, al menos, eso era lo que se imaginaba el buscador. Flint decidió que aquel tipejo necesitaba una lección de humildad y buenos modales. En un movimiento veloz como el rayo, incrustó el puño en el estómago del muchacho. Conmocionado, el joven se dobló sobre sí mismo, con las manos crispadas sobre la zona dolorida. Los rechonchos dedos del enano se dispararon a lo alto y tiraron de la tosca capucha sobre el rostro rubicundo. Acto seguido, Flint estiró de los cordones con brusquedad de modo que solo la nariz llena de granos asomó entre los pliegues del embozo. Manoteando con desesperación, el chico soltó un alarido y se fue de bruces sobre los tablones de la pasarela. El enano se sacudía las manos como quien se las limpia del polvo, cuando sus agudos oídos captaron el sonido familiar del acero al salir de la vaina. Girando sobre sí mismo con inusitada rapidez, el rechoncho Flint desarmó con sendos golpes a los otros 2 buscadores de las dagas cortas que manejaban. El sol arrancó destellos de las hojas metálicas cuando éstas volaron por el aire en direcciones opuestas. Flint se asomó por la barandilla. «Cuidado ahí abajo. Dagas», advirtió a voces, en prevención de que hubiese alguien bajo la pasarela. Al mirar al suelo, vio a unos cuantos transeúntes que, sin pararse a preguntar, se apartaban a todo correr. Las dagas cayeron inofensivas, con las puntas por delante, y se clavaron en la tierra. Cuando Flint levantó de nuevo la vista, divisó las espaldas de los buscadores que se daban a la fuga. Los 2 secuaces aduladores arrastraban tras de sí a su cabecilla, quien corría a trompicones al llevar todavía cerrada la capucha. «Corred a casa con vuestras madres, cachorrillos», gritó Flint, incapaz de contenerse. «Vaya, qué buen día», pensó, echando una ojeada al cielo azul antes de entrar en la tienda, recobrado el buen humor. Amos Cartney, un humano de unos 50 años, era el propietario de la tienda de comestibles Jessup. Flint no podía entrar en el establecimiento sin recordar el día en que él, Tanis y Tasleof habían entrado a comprar un tentempié que compartirían en buena armonía frente a la chimenea de su casa. Fue poco después de que Tasleof llegase a Solace, unos cuantos años atrás. «Hola, Amos. Por cierto, ¿quién es Jessup?», soltó Tas, de buenas a primeras, a la par que hurgaba en el mostrador de dulces en busca de objetos interesantes. «Ha de ser alguien importante, ya que has puesto su nombre a tu tienda. Quiero decir, que tú te llamas Amos Cartney, no Jessup».
Flint, que sabía la respuesta por los comadreos locales, hizo un intento desesperado por tapar la bocaza del Kender, pero el ágil diablillo se escabulló con su habitual rapidez. «Cuidado, Flint. Casi me has asfixiado», regañó al enano. «¿Era tu padre, quizá?», insistió, volviéndose hacia el tendero, cuyo rostro había adquirido una súbita palidez. «¿Tu abuelo?». «Era el anterior propietario», fue la queda respuesta de Amos. «¿De veras?», exclamó el deslenguado Taz, con su vocecilla chillona. «Métete en tus asuntos, Kender», bramó Flint. Sin embargo, Amos tranquilizó al preocupado enano con un ademán. «No», dijo luego. «La verdad es que huyó con mi esposa y dejó esta tienda. Dejé su nombre para que me recordase cuán volubles son las mujeres, en prevención de que alguna vez me sintiera tentado a confiar de nuevo en una de ellas». Al compasivo Kender se le llenaron los ojos de lágrimas y se acercó a Amos para darle unas palmadas afectuosas en el hombro. En su atolondrada precipitación, se le cayeron de los bolsillos los nuevos tesoros, encontrados en la tienda. «Lo lamento. No lo sabía». Una leve sonrisa estoica se dibujó en el semblante de Emma Scarney, quien se libró con suavidad de las manos del apenado Kender. «¿Quieres saber una cosa? No he sentido esa tentación ni una sola vez en estos 10 años», agregó. Flint compartía la opinión de Amos sobre las mujeres, también él había sufrido sus propios desengaños, y, a partir de aquel momento, nació una buena amistad entre el humano y el enano. Ahora, al ver aparecer a Flint por la puerta, el tendero se limpió las manos en el delantal y lo invitó a entrar con un ademán, a la par que esbozaba una cálida sonrisa de bienvenida. «Veo que hoy no te acompaña ese Kender vocinglero», comentó risueño. «Vamos, entra. He tenido algunos problemas con esos buscadores merodeando por aquí y espantando a los buenos clientes. No encuentro el modo de librarme de ellos». Amos meneó la calva cabeza con expresión fatigada. Flint palmeó la espalda de su viejo amigo. «Taz se ha marchado. Ha emprendido una exploración de 5 años. Y, por otro lado, no creo que esos buscadores molesten a la gente durante cierto tiempo». Al captar un destello irónico en los ojos del enano, la sonrisa de Amos se tornó agradecida, si bien no perdió la velada expresión de fatiga. «Gracias, pero siempre regresan. Tal vez no sean los mismos agitadores, pero su número se incrementa día a día y siempre habrá otros que ocupen su lugar». Amos se frotó los párpados. El buen humor de Flint se esfumó al comprender que el tendero tenía razón. Solace ya no era la misma ciudad acogedora que había sido antes de la llegada de los buscadores en los últimos años. Desde entonces, los abusos habían ido en aumento de manera gradual. «¿Pero qué tonterías estoy diciendo?». Amos se obligó a adoptar una expresión animosa. «No has venido aquí a escuchar mis cuitas. Veamos, ¿dónde tienes tu lista? Prepararé tu pedido en un abrir y cerrar de ojos». El tendero propinó un codazo al enano en las costillas con aire conspirador. «Tengo esa botella de ron de Malta que me pediste». Tomando el trozo de papel que Flint le tendía, Amos soltó una risita y se dirigió a la trastienda a recoger la mercancía del pedido. El enano escudriñó con gesto ausente las estanterías del establecimiento. Vio grandes jarros de barro con pepinillos en salmuera, cebollas y otros vegetales. En aquella parte de la tienda había un fuerte olor a vinagre, por lo que Flint se apartó, pasó ante una fila de barriles que contenían harinas de centeno, trigo y avena, a los que seguían otros 2 recipientes más pequeños con azúcar y sal. En el lado opuesto, se apilaban las especias y el enano leyó los extraños nombres con divertida curiosidad: ajenjo, clavo, jengibre, salvia. ¿Qué inducía a la gente a condimentar sus comidas con cosas tan raras?, se preguntó. ¿Qué tenía de malo un buen trozo de carne a la brasa, sin más? Flint examinaba un tarro de vígaros en conserva, una exquisitez que no había probado hacía años, cuando escuchó una voz grave a su espalda. «Así que hay otro enano de las colinas en esta ciudad». Empezaba a sentirme como el proverbial hobgoblin en una merienda campestre de Kenders, bramó el desconocido, en tanto palmeaba a Flint en la espalda con alegría. «Me llamo Anak». Flint se apartó un paso y examinó de arriba abajo a su interlocutor.
En efecto, estaba cara a cara, casi narizota contra narizota, frente a otro enano. Una mata de cabello revuelto, rojizo, crecía enhiesto de su cabeza como hebras metálicas, en el espacio comprendido entre la encrespada cabellera y otra maraña de pelo crespo que conformaba bigote y barba, asomaban unos ojos de un color azul claro. Flint intentó calcular su edad, las arrugas del rostro no eran muy profundas, pero le faltaban los dos incisivos superiores, si bien el que los hubiese perdido a causa de la edad o de una trifulca, era algo que Flint ignoraba. El desconocido enano vestía una cota de malla ceñida y un desgastado sombrero de cuero fino. Calzaba botas altas, tan ligeras que casi parecían mocasines, las cuales mostraban los estragos de un largo y constante uso pateando caminos. Anak chasqueó los labios y se frotó las manos mientras examinaba los comestibles de las estanterías. «Debes de ser nuevo en Solace», comentó Flint. El interpelado se encogió de hombros. «A decir verdad, estoy de paso», me dirijo a Haven. «Procedo de las colinas del sur, bastante lejos de aquí, casi en las planicies de Tarsis». «Nunca había viajado tan al norte», admitió. Flint retornó su atención a los productos que quería comprar, pero notó la mirada del otro enano clavada en él. «Tú eres también del sur, si no me equivoco». «No, has acertado», admitió Flint, volviéndose de nuevo hacia el forastero. Las palabras inquisitivas de Anak lo hacían sentirse incómodo. «Sin embargo, no eres tan del sur como yo». «De las colinas del este, me atrevo a decir», insistió el otro enano, dándose golpecitos en la mejilla con gesto pensativo, en tanto miraba a Flint con los ojos entrecerrados. «Tal vez, justo al norte de Thorvardin». «¿Cómo lo sabes?», replicó con brusquedad. «No conozco a nadie capaz de adivinar con tanta precisión la región nativa de otra persona». «Bien, no fue muy difícil», dijo el enano, con un tono insinuante. «Viajo para ganarme la vida, vendiendo productos de cuero». Detecté un ligero acento y observé tu cabello negro. «Casi todos los enanos de mi región lo tienen castaño o pelirrojo. Y esa túnica larga, amplia, verde azulada, y esas botas de cuero curtido. Llevas mucho tiempo apartado de los enanos, ¿no es cierto? Hace años que los nuestros no visten ese estilo de prendas, ¿sabes? Por cierto, ¿de qué pueblo eres, exactamente?». Los comentarios sobre sus ropas habían dejado a Flint algo alicaído. Para ser sincero, las botas se las había regalado su madre hacía varias décadas, pero llegó a la conclusión de que su interlocutor no tenía intención de ofenderlo. «Me crié en una pequeña localidad llamada Casacolina, entre Thorvardin y el Monte de la Calavera». «Casacolina. Vaya, si no hace ni 20 días que pasé por allí. Estuve vendiendo mis botas y mandiles. Pero ya no es una pequeña aldea. Es una pena lo que está ocurriendo allí, ¿verdad?», dijo, con tono conmiserativo. «Claro que no se puede detener al progreso, ¿no te parece?». El enano chasqueó la lengua a la vez que movía la cabeza con aire triste. «¿Progreso? ¿En Casacolina?». Flint resopló. «¿Qué han hecho? ¿Acortar un par de centímetros el largo de los vestidos de las damiselas?». «Me refiero a los enanos de las montañas», bramó Anak. «Atraviesan la ciudad conduciendo sus enormes carretas en dirección al paso. Incluso pernoctan en las posadas. Ese paso se construyó con el sudor de los enanos de las colinas. Con su sangre», gritó Flint, escandalizado por las noticias. «Jamás permitirían que lo utilizasen los enanos de las montañas». «No, jamás», se repitió para sí. La historia de las dos razas de enanos era muy amarga, al menos, durante los siglos posteriores al cataclismo. En aquel tiempo, cuando los cielos dejaron caer su avalancha destructora sobre KRYNN, los enanos de las montañas se encerraron en su inmenso reino subterráneo, Thorvardin, y sellaron las puertas dejando a sus parientes de las colinas indefensos bajo el azote del castigo de los dioses. Los enanos de las colinas denominaron a aquel acto la Gran Traición, y Flint era uno entre las multitudes que habían heredado este legado de odio hacia sus antepasados. Lo que es más, su abuelo, Ragnar Fireforge, había sido uno de los cabecillas del ejército de las colinas en la trágica y fratricida contienda conocida como la Guerra de Dwarfgate. En consecuencia,
Flint no podía creer que los habitantes de Casacolina hubiesen olvidado el sangriento hecho y así lo dijo a su interlocutor. Pues me temo que sí, replicó Anak, con un tono suave. Los que vi eran Teiwar, los enanos Derro de Thorvardin. ¿Los Derros? Imposible. Bramó Flint. Aquello era peor de lo que pensaba. Los Derros, la raza enana que conformaba la mayor parte del clan Teiwar. Sus chamanes practicantes de la hechicería habían sido los principales instigadores de la gran traición. Anak retrocedió un paso y levantó las manos en un gesto defensivo. Me limito a decirte lo que vi, amigo, y repito que vi Derros deambulando con absoluta tranquilidad entre los enanos de Casacolina y ni uno solo de los habitantes de la ciudad escupía a su paso. Imposible, reiteró en un murmullo Flint, meneando la cabeza. No puedo creer que mis hermanos permitiesen algo semejante. Nuestra familia ha tenido siempre un gran peso en la comunidad. Quizás hayas oído nuestro apellido, Fireforge. Mi hermano mayor se llama Elmar Fireforge. Una expresión sombría cruzó fugaz el rostro del otro enano, quien, por un momento, pareció que iba a asentir, pero luego lo pensó mejor. No, no me suena, dijo, y agregó con premura, claro que, tampoco estuve el tiempo suficiente como para conocer a todo el mundo. Flint se pasó una mano temblorosa por el encrespado cabello. ¿Estaría Anak en lo cierto acerca de la contaminante presencia de los enanos de las montañas? Lo sacó de sus reflexiones una fuerte mano al posarse en su hombro. Si mis compatriotas estuviesen comerciando con esos demonios, iría a echar una ojeada, sugirió con amabilidad Anak. Que Reorx te guíe. Sin más preámbulos, el enano salió de la tienda dejando a Flint con sus turbulentos pensamientos. Amos regresó de la trastienda y puso sobre el mostrador un envoltorio. Sal, una bolsa de manzanas, 4 huevos, un trozo de tocino, un frasco de pepinillos, 2 lonchas de pan fresco, 2 kilos de la mejor achicoria de Nordmar, apreciada por humanos y enanos. El tendero soltó una risita. Un bote de alquitrán para arreglar las contraventanas antes de que llegue el invierno, y el tan esperado ron de Malta, concluyó con satisfacción. Flint metió la mano en el bolsillo del chaleco con gesto distraído. Puedes quedarte con el alquitrán. No estaré en Solace cuando se presente el invierno. Advirtiendo el tono sombrío del enano, Amos observó a su amigo con preocupación, pero lo conocía lo bastante como para no preguntar. Nunca había visto a Flint tan perturbado, ni siquiera cuando sus jóvenes y alborotadores amigos estaban en la ciudad metiéndose en líos. Cobró el importe de la compra y se despidió del enano con un leve movimiento de cabeza. 2. Regreso al hogar, el bosque oscuro. En verdad, el lugar merecía semejante nombre, pensó Flint. Altos pinos, cuyas agujas lucían un tono verde tan oscuro que casi resultaba negro, se encumbraban sobre el suelo del bosque, robles gigantescos tapizados de hiedras, musgo y líquenes, y, de vez en cuando, alguno que otro bayengüot cuyo tronco se alzaba hasta desaparecer entre el follaje, conformaban un dosel tan tupido que ningún rayo de sol llegaba al suelo. El bosque no era extenso, pero Flint sabía que albergaba a ciertos moradores peligrosos. Algunos años atrás, un grupo reducido de mercenarios hizo su entrada en Solace llevando consigo un trofeo poco usual, la cabeza de un troul abatido en estos bosques. Bandas de hobgoblins y otros seres de aún peor reputación habitaban entre los añejos troncos del bosque oscuro. La sensación de peligro potencial despertó en Flint un estado de alerta incluso mientras su mente divagaba. La angosta senda serpenteaba entre los troncos de los árboles tapizados de helechos y grandes formaciones de setas y otros hongos. El olor cargado a putrefacción que se desprendía de la húmeda tierra abrumaba al enano con su presencia opresiva y sofocante. Sin embargo, a Flint no le resultaba desagradable el olor. Muy por el contrario, y tras la larga convivencia con humanos, por no mencionar Kenders, elfos y otras razas, este predominio pujante de la naturaleza le vivificaba el espíritu y le aligeraba el paso. Había algo de gozoso en esta soledad, en esta aventura bucólica, que despertaba en su alma un deleite relegado al olvido. Durante muchas horas avanzó con lentitud, no debido al cansancio, sino a la paz y tranquilidad que impregnaban su ser. Acarició el suave y desgastado mango del hacha, sus ojos y oídos exploraban el bosque, alertas, casi ansiando captar alguna señal de peligro.
La senda se bifurcó y Flint hizo un alto, se quedó inmóvil un momento, escuchando, pensando. Percibió, como solo un enano puede hacerlo, la tierra, las vueltas y revueltas del suelo del entorno a través de las gruesas suelas de sus botas. No tardó mucho en captar lo que necesitaba saber y eligió una dirección, hacia el sur durante un trecho. Flint no seguía un mapa ni precisaba de compás para mantener la ruta que había seleccionado. Esta lo conduciría a lo largo del bosque eludiendo tanto las tierras de los elfos Qualinesti, al sur, como la ciudad gobernada por los buscadores, Haven, situada al noroeste. Los buscadores, rezongó para sí, a la par que hacía una mueca de desagrado. Iría hasta el límite del continente con tal de no toparme con ellos. Esos apestosos profetas ya habían hecho la vida en Solace más que incómoda, pero en Haven, la urbe que era capital y centro de su arrogante culto, no cabía duda de que su presencia debía de ser insoportable. La región de Qualinesti era diferente. A decir verdad, Flint había acariciado la idea de ir allí, de entrar en aquel nido de elfos para visitar a su viejo y poco corriente amigo, el Orador de los Soles. El enano guardaba muy buenos recuerdos del tiempo que había pasado en Qualinost años atrás. Aún hoy, él era uno de los pocos miembros de su raza que había sido invitado al reino elfo y por el orador en persona. Un dignatario de la corte había adquirido un brazalete de plata y ágata en una feria regional y, posteriormente, se lo regaló al cabecilla elfo. El Orador de los Soles quedó tan impresionado por el bello trabajo de orfebrería que siguió la pista del artesano hasta dar con él. La persona buscada no era otra que Flint Fireforge, de Solace, quien recibió una invitación a fin de que demostrara la pericia de su arte en la marmórea ciudad elfa. Fue durante su primer viaje a Qualinost cuando Flint conoció a Tanis el semielfo, quien estaba bajo la tutela del Orador de los Soles. El joven Tanis se pasaba horas observando los trabajos del enano y, cuando los demás se marchaban, él permanecía para entablar una conversación con el orfebre. Flint comprendía al muchacho, quien parecía sentirse desdichado debido a su mestizaje, y ambos compartieron muchas horas disfrutando de su mutua compañía en todas las ocasiones en que los negocios llevaron a Flint por las inmediaciones de Qualinesti. Ahora, el enano sintió la tentación de buscar al semielfo en su tierra natal. Durante la última velada que pasaron juntos en la posada del último hogar, Tanis dijo que emprendía un viaje con la esperanza de que, por fin, alcanzase una tregua consigo mismo y con su herencia mestiza. Flint imaginaba que la intención de Tanis era regresar a la ciudad de Qualinost para enfrentarse a sus parientes de pura sangre elfa, quienes, en realidad, jamás habían aceptado de buen grado al semielfo. El enano estaba algo preocupado por su amigo, pero desechó sus recelos. Después de todo, los compañeros habían acordado separarse durante 5 años, y Flint no estaba dispuesto a ser el quien rompiese dicho acuerdo. Por consiguiente, había decidido dar un buen rodeo para evitar Qualinost y transitar por los senderos del bosque. Sabía que, si mantenía un buen ritmo, dejaría atrás la espesura alrededor de medianoche. Ahora Flint se preguntó, en medio de la quietud del bosque oscuro, si no habría sido un fantasioso al creer a pies juntillas lo que le había contado Anak en la tienda de Amos. Enanos de las montañas, y sobre todo los repulsivos derros, en Casacolina. Con todo, ¿a santo de que se iba a inventar Anak semejante historia? Flint apartó de su mente aquellas ideas, al menos de momento. A no mucho tardar, tendría sobrada respuesta a sus dudas. Se había vuelto muy perezoso en Solace y, a fuer de ser sincero, también se había aburrido al no tener a sus amigos con él. Había pasado demasiado tiempo descansando. De manera inconsciente, alzó y sopesó su hacha. Sin saber cómo, se encontró pensando en Ailmar y se preguntó cuánto tiempo hacía que no veía a su hermano mayor. 15, tal vez 20 años, concluyó, frunciendo el entrecejo. Después, una sonrisa le ensanchó el rostro al recordar las escapadas compartidas, las victorias alcanzadas en el momento oportuno, la búsqueda de magníficos tesoros. En particular, recordó el tesoro más fabuloso de todos, el hacha Tarkan. Su hermano y él se habían topado por casualidad con ella en una de sus primeras incursiones en busca de fortuna por las estribaciones de las montañas Carolis, cerca de Pax Tarkas, circunstancia por la que, para ser exactos, los hermanos impusieron dicho nombre al hacha.
La habitual codicia de su raza había inducido a los dos hermanos Fireforge a aventurarse en el más recóndito escondrijo de una guarida de hobgoblins, sobre la que se rumoreaba que estaba abarrotada de riquezas. Tras despachar a más de 15 de aquellas monstruosidades peludas de casi 2 metros de estatura, con contundentes golpes en sus cabezas de piel rojiza, Flint y Aylmar recorrieron las 5 cuevas interconectadas hasta llegar a la cámara del tesoro de los hobgoblins. Allí, en lo alto de un montón de 1,5 metros de altura de monedas y relucientes gemas apiladas, reposaba la hermosa hacha, resplandeciente cual un faro. Aylmar se apoderó de ella en tanto Flint se colmaba los bolsillos y las mochilas con otras riquezas. Después, los dos abandonaron a todo correr la guarida antes de que apareciesen más hobgoblins. Muchos años más tarde, Aylmar, cuyo corazón empezaba a dar muestras de la debilidad que al cabo de poco tiempo lo obligó a renunciar a aquella vida de aventuras, ofreció el arma a Flint con ocasión de su día de barba cerrada, la celebración de mayoría de edad de los enanos. Sonriendo con satisfacción y empleando aquel tono burlón que sabía que encrespaba a su hermano, Aylmar dijo: «Considerando el modo afeminado con que luchas, muchacho, la necesitarás mucho más que yo». De eso hacía ahora más de 40 años. El enano recordó, no sin cierta ternura a pesar de su rudo carácter, los tiempos en que había blandido el hacha Tarkan durante sus viajes. En la batalla, la magnífica arma lanzaba destellos y trazaba un arco de plata en torno a Flint. A lo largo de varios años, el hacha le prestó buenos servicios, también le sirvió para recordar a Aylmar. Flint frunció el entrecejo al acordarse de los túmulos donde había perdido el hacha durante otra correría en busca de fortuna. En medio de montones de monedas, joyas esparcidas y los esqueletos de docenas de antiguos jefes tribales, acechaba una figura de absorbente y letal negrura. El horrendo espectro atenazó el alma de Flint con su terrible presa. Un frío mortal se apoderó de sus huesos, las piernas le fallaron y cayó de rodillas, incapaz de presentar resistencia. Entonces, el hacha Tarkan centelleó con un resplandor deslumbrante que hizo retroceder al espectro y dio a Flint la oportunidad de incorporarse. Con un denodado esfuerzo, el enano había hundido el arma en la informe, aunque sustancial, criatura que tenía frente a él. El espectro había retrocedido, retorcido por unas convulsiones tan violentas que arrancaron el hacha de las manos de Flint. Aterrorizado, este había huido del túmulo, abandonando el arma. Más tarde regresó, pero en el interior no quedaba rastro de tesoro, espectro o hacha. Flint ansiaba ver de nuevo a Aylmar, aunque éste, sin duda, se disgustaría cuando se enterara de que su hermano menor había perdido el hacha Tarkan. Flint contempló el arma desgastada y de inferior calidad que ahora sostenía en las manos, con una mirada de desdén apenas disimulada. No guardaba semejanza alguna con la fabulosa hacha Tarkan, cuya hoja encantada había centelleado con el fulgor del acero perfecto. Por el contrario, en esta otra se marcaban las señales de una incipiente corrosión y el mango era delgado y estaba tan desgastado que habría debido ser reemplazado hacía tiempo. Sí, también sería bueno ver al resto de su familia, tuvo que admitir el enano. Aylmar había sido el patriarca del clan desde que Flint era un muchacho, cuando su padre falleció a causa de una enfermedad cardíaca hereditaria, dejando esposa y 14 hijos. La madre, agotada por una vida de trabajo y esfuerzo, había muerto hacía 20 y tantos años, y fue entonces, con ocasión del funeral, la última vez que Flint estuvo en Casacolina. Aylmar se había casado, si bien Flint jamás lograba recordar el nombre de su esposa. Tenían, que él supiera, al menos un hijo, el joven Basalt. Recordaba con toda claridad a su sobrino. Basalt había sido un adolescente lleno de vitalidad, incluso, en cierto modo, un poco camorrista. Con la edad y las responsabilidades, el carácter de Aylmar se había tornado más hosco y no dejaba de mostrarse en desacuerdo con su hijo, quien, en su opinión, pasaba demasiado tiempo en tabernas y garitos de juego. Ello dio pie a que Basalt adoptase a Flint como su confidente y consejero. Por la mente del enano pasaron en rápida sucesión un fárrago de rostros y nombres, los de sus hermanos y hermanas, Ans y Frols como se denominaban los dos sexos en el lenguaje de los enanos. Estaba Ruberic, Bernard, Tastil o era Tybalt. Los rasgos de la discreta y recatada Glynis y de la descarada Fidelia acudieron a su memoria.
Sin embargo, al haber abandonado el hogar paterno antes de que los 7 hermanos pequeños fuesen poco más que unos bebés, había olvidado la mayoría de sus nombres en el tiempo transcurrido desde su última visita. No era algo inusual entre los enanos el perder el rastro de sus familiares, pero Flint se preguntaba si, tal vez, no hubiese debido prestar más atención a los pequeños. Todos habían sido unos chicos estupendos, siempre ansiosos por servir y hacer favores a su hermano mayor, dispuestos en cualquier momento a ceder un dulce o un trozo de carne al fornido Flint. Y no era que precisamente sobrase la comida en casa. Con cierto sobresalto, el enano cayó en la cuenta de que, si no se apresuraba, el sol se pondría antes de que hubiese alcanzado el linde del bosque oscuro. Aceleró el paso, a pesar de ello, casi había anochecido cuando por fin llegó al río Rabia Blanca. Flint cruzó la arremolinada corriente por un puente colgante que le recordó la ciudad de los Ballenwoods, de la que había salido al amanecer, acampó en la orilla oriental, al resguardo de 2 arces enrojecidos por el otoño. A la mañana siguiente, prosiguió por la ribera este del Rabia Blanca hasta llegar al Camino del Sur. Durante a lo más de una fabulosa e inigualable semana de cielos azules, Flint transitó por el Camino del Sur, el cual bordeaba las fronteras de Qualinesti, eludiendo las peculiares moradas de los elfos. En la mañana del 9º día de viaje, dejó el Camino del Sur, cuyo trazado continuaba en dirección sudoeste, hacia la antigua fortaleza de Pax Tarkas, pues su punto de destino, Casacolina, se encontraba hacia el sudeste. Se marcó su propia ruta a través de la región montañosa, los densos bosques y las estribaciones al este de la población. Aquí, las vastas laderas de oscuros abetos rodeaban bloques de granito pelados y abruptos. Aun siendo una tierra de barrancos escarpados y valles serpenteantes, las colinas no alcanzaban la categoría de verdaderas montañas, pero su orografía caótica hacía la marcha tan accidentada como por cualquier cordillera nevada. Este era el país de los enanos de las colinas, la patria de Flint, y el riguroso terreno se le antojaba el más suave y agradable sendero. Pasó la 11ª noche, lluviosa por cierto, en una posada enana aislada, acogedora y casi vacía, en las colinas sangrientas. Allí se limpió del cuerpo el polvo del camino y saboreó por anticipado el inminente encuentro con su clan. Su mente no divagaba tanto acerca de los rumores sobre los enanos de las montañas en Casacolina, como en los recuerdos de la aldea, las acogedoras casas de piedra que flanqueaban la amplia calle mayor, las ovejas y cabras pastando en las verdes laderas circundantes, la fragua de Delwar, donde Flint había visto por primera vez dar forma al hierro con el fuego. Evocó la sensación de seguridad y protección que siempre parecía flotar como humo en torno a la lumbre de la chimenea en casa de su madre. Y el aroma a panecillos de crujiente corteza recién horneados que su padre y él compraban cada mañana en la panadería de Frau Korzan después de haber ordeñado las vacas. Eran unos recuerdos hermosos. A última hora de la tarde del 12º día, el viaje de Flint se prolongó a causa del rodeo obligado alrededor de las llanuras de Dergot. En tiempos anteriores al cataclismo, hacía unos 350 años, los pozos de agua abundaban en las planicies. Cuando el príncipe de los sacerdotes de Istar provocó la ira de los dioses sobre KRYNN, la faz del mundo cambió y las tierras al sur de Pax Tarkas se convirtieron en desierto. Una centuria más tarde, durante la guerra de Dwarfgate, que fue un intento de los enanos de las colinas y de sus aliados humanos para recobrar Thorvaldin tras la gran traición, la fortaleza mágica de Saman se destruyó bajo la presión de un hechizo potente y quedó reducida a un montículo conformado cual un espantoso cráneo, conocido posteriormente por la calavera. La misma explosión devastó una vez más las llanuras de Dergot y los pantanos se extendieron por las tierras limítrofes. Flint no sentía el menor deseo de vadear las ciénagas, el terror que le inspiraba cualquier extensión de agua era legendario entre sus amigos de Solace. En consecuencia, eligió trepar a través de las estribaciones de la cordillera hacia el noreste, por el angosto paso que cruzaba entre las cumbres y conducía a Casacolina. Le llevó cierto tiempo encontrar un claro para acampar, justo al este de la vereda y a un lado de la calzada del paso. También le ocupó un buen rato el recoger y prender los troncos adecuados para hacer una fogata duradera. Por último, se entretuvo en asar en las brasas la loncha de tocino restante que había comprado en Solace. Al caer la noche, Flint dio por concluidas las tareas del día. Echaré en falta esta soledad, pensó, mientras suspiraba hondo.
Dirigió la mirada a la calzada del paso que serpenteaba bajo su campamento. Observó las profundas huellas de rodadas que se marcaban a lo largo del sendero. Mientras que en el pasado solo había soportado el trasiego de los rebaños de ovejas y cabras y alguna que otra carreta de granjero, en la actualidad la calzada era amplia y muy transitada. El enano evocó la construcción del paso durante su niñez, si bien por aquel entonces él era demasiado pequeño para colaborar en la obra. Los enanos de las colinas trabajaron durante varios años para suavizar las pronunciadas pendientes, echar una capa de piedra sobre el suelo embarrado y crear una ruta que pudiese, algún día, conectar a Casacolina con la costa, no muy distante, del Nuevo Mar. El propósito primordial de la calzada había sido abrir el valle adyacente a Casacolina para crear nuevos asentamientos, lo que se había logrado hasta un cierto punto. Con todo, al analizarlo de manera retrospectiva, la calzada no había sido muy rentable si se tenía en cuenta el enorme trabajo que costó realizarla. De repente, el cuerpo de Flint se tensó como una cuerda de violín. No estaba solo. Su primera sensación de alerta la produjo una vaga percepción, más bien un sonido que un atisbo, de algo que se aproximaba por el sudoeste. Se escuchó el crujido de unas ruedas de madera sobre la grava. Flint apartó la vista de los rescoldos de la hoguera y enfocó el paso. No tardó en ajustar su percepción infrarroja, un atributo natural de los enanos para visualizar la temperatura que los capacitaba para detectar objetos en la oscuridad por el calor que irradiaban. Un pesado carromato de enormes y gruesas ruedas, más parecido a un enorme cajón rectangular, avanzaba entre traqueteos por la calzada del paso procedente de Casacolina. ¿Quién conduciría una carreta por el paso en mitad de la noche? El enano se apartó de la lumbre y se encaminó a la calzada. Encaramado al pescante, el conductor se inclinó y chasqueó el látigo sobre las cabezas de los 4 caballos de tiro que se afanaban en arrastrar la carreta por la inclinada cuesta arriba que llevaba al paso. Los resoplidos de las bestias ponían de manifiesto lo pesado de la carga. Flint no distinguía si la figura del conductor pertenecía a un enano, un humano o algo peor. Ahora divisaba otras 2 formas que iban de pie a los costados de la tambaleante carreta en una actitud vigilante. Conforme se acercaban, el enano atisbó 3 pares de ojos inusualmente grandes. Enanos derros. Ello explicaba el por qué preferían atravesar las montañas por la noche. Los derros eran una raza degenerada de enanos que vivía primordialmente bajo tierra. Odiaban la luz y el sol les producía náuseas, si bien se sabía que se aventuraban a dejar sus moradas subterráneas durante la noche. En tanto que cualquier otra raza de enanos guardaba un gran parecido con la humana, con la única diferencia de las proporciones, el aspecto de los derros tendía a lo grotesco. Tenían el cabello rubio o castaño muy claro, la piel era blanca como leche con un tinte azulado, y en sus enormes ojos las pupilas ocupaban casi la totalidad del globo ocular. Tenían reputación de ser tan perversos y ladinos que, a su lado, los hobgoblins resultaban buenos vecinos. La idea de agazaparse tras un peñasco cruzó la mente de Flint, mas ya era demasiado tarde para esconderse, lo habían avistado desde la calzada. En cualquier caso, sentía una gran curiosidad, espoleada al recordar los comentarios de Anak acerca de la presencia de enanos derros en Casacolina. Los espantosos ojos del conductor clavaron una mirada penetrante en Flint desde una distancia de unos 15 metros. Al punto, el derro propinó un violento tirón de las riendas y la carreta se frenó en lo alto del paso. ¿Qué haces aquí a estas horas, enano de las colinas? La voz del conductor era chirriante y, a pesar de hablar en común, pronunció las palabras muy despacio, como si no estuviese familiarizado por completo con aquel lenguaje. Los derros que iban de pie a los lados de la carreta descendieron al suelo de un salto. Uno de ellos rodeó el tiro de caballos y se situó con actitud defensiva bajo el conductor, que todavía seguía en el pescante. Ambos manejaban con soltura sendas hachas de guerra con la hoja de acero. ¿Desde cuándo tienen los derros algún derecho sobre el paso de Casacolina?, replicó Flint sin el menor atisbo de temor, en tanto observaba que la mirada de los guardias armados estaba enfocada en el hacha que colgaba de su cinturón. Los 2 derros vestían oscuros petos de metal y guanteletes de cuero grueso, sus maneras denotaban la seguridad propia de un guerrero veterano. El conductor, que iba desarmado y no vestía prendas de protección, sostenía las riendas y observaba la escena en silencio. Vosotros, los enanos de las colinas, conocéis el acuerdo,
dijo al cabo, con tono ronco y profundo. Regresa a la aldea antes de que nos veamos obligados a denunciarte como un espía, o algo peor, agregó. Los guardias avanzaron un paso hacia Flint, a la vez que aferraban las hachas con resolución. «Espía», barbotó Flint, casi divertido, si bien alargó la mano hacia su hacha. «Gran Reorx. ¿Y qué demonios iba a espiar?» «Habla, perro». Los caballos patearon impacientes las piedras de la calzada del paso y relincharon sus resoplidos, lanzaron volutas de vaho al gélido aire nocturno. El conductor los contuvo con un tirón de las riendas y luego amenazó a Flint con los puños. «Te lo advierto, apártate de nuestro camino y vuelve al pueblo, Siseo». Flint comprendió que no obtendría de los derros las respuestas deseadas. Cuando habló, se obligó a mantener un tono calmado. «Ya habéis conseguido que se queme mi tocino con vuestras estúpidas preguntas, así que, seguid adelante si es eso lo que queréis hacer, que yo reanudaré mi achicharrada cena». Flint vio que los dos derros armados se separaban conforme se acercaban a él. Ambos enarbolaban listas sus hachas, las miró con envidia momentánea al pensar en la hoja desgastada de su propia arma. Con creciente irritación, enarboló el hacha. Su cuerpo bulló con una oleada de energía en previsión de la inminente batalla. No buscaba un enfrentamiento con estos enanos de las montañas, pero que Reorx lo maldijese si capitulaba ante sus enemigos atávicos. ¿Puedes probar que no eres un espía?, preguntó uno de los derros, con un tono despectivo y burlón. Flint se apartó a un lado de la fogata. Podría, si creyese que merecía la pena molestarse en dar explicaciones a una escoria derro como vosotros, espetó, perdida la paciencia. El guardia más próximo se abalanzó sobre Flint, el hacha silbó al hendir el aire. El enano de las colinas retrocedió velozmente, justo a tiempo de eludir también al segundo derro, que había cargado con un golpe bajo. Las dos hachas de los enanos de las montañas se encontraron y el choque de los aceros resonó en la noche. Una sensación de sublime exaltación se apoderó de Flint mientras se giraba para frenar el golpe de su primer atacante, luego obligó a retroceder a trompicones al segundo derro con una serie de bruscas arremetidas. Por medio de atroces hachazos, logró desarmar a uno de sus adversarios al tiempo que el otro saltaba sobre él. Esquivó el cuerpo a la par que alzaba el hacha para frenar el golpe. Las dos cuchillas entrechocaron con violencia. Flint vio con desaliento que el mango de su hacha se partía en dos y la parte superior que sujetaba la hoja caía al suelo. De un momento a otro, se encontró con que manejaba solo el resto del mango de madera, se quedó inmóvil, tan indefenso como si estuviera desnudo. La pálida faz azulada del segundo derro se ensanchó con una mueca grotesca ante la apurada situación de Flint. Un brillo siniestro le iluminó las pupilas mientras levantaba su hacha con el propósito de hendir el cráneo del enano de las colinas. Flint se movió con la rapidez de la experiencia acumulada a lo largo de años de batallas. Blandió el mango de madera como si arremetiese con una espada. Los bordes astillados de la madera se hincaron en la nariz del enano Teiwar, que lanzó un grito de dolor a la par que parpadeaba, cegado por la sangre. Flint golpeó una vez más y el trozo de madera machacó los nudillos del derro que sostenían el hacha. El guardia dejó caer el arma a la par que soltaba otro aullido de dolor y daba unos pasos tambaleantes. Flint se apoderó del hacha caída y amenazó con ella al derro que, ahora, retrocedía. Se volvió hacia el que estaba despatarrado sobre el suelo y lo urgió a retirarse también con un gesto amenazador. Los dos Teiwar, desarmados y maltrechos, saltaron a la carreta al tiempo que el conductor azuzaba con el látigo a los caballos. Temblando de miedo y exhalando entrecortadas bocanadas de vaho en el frío aire nocturno, las enormes bestias se esforzaron por arrastrar el pesado carromato. Unos instantes después, las ruedas se movieron e iniciaron el descenso por la ladera este que conducía al nuevo mar. Mientras la carreta se alejaba en medio de tranqueteos, el enano de las colinas tuvo tiempo de sobra para percibir las desmesuradas pupilas de los derros fijas en él con una mirada rebosante de odio y no poco temor. En extremo disgustado por el innecesario enfrentamiento, Flint regresó junto a la hoguera, cogió con brusquedad la sartén con el tocino chamuscado y arrojó al suelo los restos ennegrecidos. Perdido el apetito, se sentó de espaldas a las llamas y reflexionó sobre el extraño encuentro. Su mente era un hervidero de preguntas apremiantes.
¿Qué clase de acuerdo con estos malvados derros habría hecho que los enanos de las colinas olvidasen siglos de odio y penuria cimentados en la gran traición? ¿Y qué tenían que ocultar los derros para que los preocupara ser espiados? Thorbardin, el antiguo reino de los enanos de las montañas, se encontraba a unos 20 kilómetros hacia el sudoeste, más allá del lago Mazo de Piedra. Flint sabía que los derros pertenecían a la casta de los Teiwar, uno de los 5 clanes existentes en el asentamiento enano, escindido por la política. En su conjunto, los enanos de las montañas eran gentes clasistas, aferradas a su aislamiento, interesadas exclusivamente en la explotación minera y en la metalurgia. Por consiguiente, de entre todos los clanes, ¿por qué subían los derros a la superficie siendo los más sensibles a la luz? Flint examinó con atención el hacha que había dejado atrás uno de sus oponentes. Era una pieza de excepcional trabajo artesanal. El duro acero tenía un brillo de plata y un filo tan cortante como una cuchilla. Sus ojos expertos habrían deducido que el hacha era de manufactura enana, a no ser porque faltaba el cuño que todo enano grababa en la hoja de sus creaciones. Flint se estremeció, si bien no tenía la seguridad de que se debiera al frío ambiente o a su aprensión. Ello, no obstante, le sirvió para recordar que tenía que alimentar el fuego. Echó 2 leños a las brasas y miró con fijeza las llamas hasta que el efecto hipnotizante del fuego hizo que los párpados le pesaran. Tendría que dormir sin haber resuelto los interrogantes. Se apartó de la fogata y se acomodó en un punto desde donde podía vigilar el campamento y al mismo tiempo pasar inadvertido. Sin embargo, nada interrumpió su sueño aquella noche. Se despertó con el alba y al punto se encaminó hacia el este por el paso, en dirección a Casacolina. No abandonó la embarrada calzada marcada de surcos hasta llegar al último promontorio desde donde se divisaba la aldea, a menos de 500 metros de distancia. Allí hizo un alto para disfrutar del panorama. Había empleado menos de 2 semanas en el viaje, una experiencia agradable hasta la escaramuza sostenida con los derros la noche anterior. Mas, ahora, lo asaltó una peculiar emoción que le oprimió el corazón al contemplar la sinuosa calzada pavimentada, la agrupación de edificios de piedra, la sólida construcción que era la forja del pueblo en su niñez. El escabroso valle se extendía del este del paso al oeste del lago Mazo de Piedra, ensanchándose en una herbosa cañada que abrazaba Casacolina. Varios desfiladeros laterales serpenteaban entre los collados en dirección norte y sur. Flint sintió que se desvanecía en parte la cálida sensación que lo embargaba cuando se percató de la espesa neblina que flotaba sobre el valle, pues en el pasado la atmósfera había sido límpida y transparente. Por supuesto, siempre había habido un poco de humo procedente de la forja del pueblo, pero esto... La forja del pueblo. Flint cayó en la cuenta de que el patio adyacente era 3 veces más grande que hacía 20 años. El amplio y embarrado recinto rodeaba la fragua y en el interior había varias carretas estacionadas. Con cierto sobresalto, Flint reparó en que eran iguales a la que había encontrado en el paso la noche anterior. De igual modo, donde antes solo había un tubo por el que se expelía el humo de la pequeña forja, ahora 4 rechonchas chimeneas vomitaban nubes negras al cielo. La misma aldea en sí parecía haber duplicado su tamaño, extendiéndose hacia el oeste en dirección al lago Mazo de Piedra. Era innegable, el soñoliento pueblo de la memoria de Flint ahora bullía con una actividad que desanimaba al enano. La sólida piedra que en su momento había conformado el pavimento de la calle mayor aparecía machacada por el incesante trasiego de vehículos y muchedumbre. Flint se apresuró a reanudar la marcha por la calzada del paso hasta desembocar en la calle mayor. Refrenó sus pasos a fin de buscar alguna cara familiar, cualquier cosa familiar. Mas a nadie reconoció, y tampoco ninguno de los afanosos enanos con los que se cruzó levantó siquiera la vista en su apresurado caminar. Flint hizo un alto para orientarse. Por un momento, se preguntó si no se habría equivocado de localidad. Vista de cerca, Casacolina guardaba aún menos semejanza con la aldea de sus recuerdos de lo que le había parecido desde el promontorio. Allí estaban los mismos edificios importantes, la mansión del alcalde, la lonja mercantil, la fábrica de cerveza, dominando el área central, pero, en torno a ellos, se alzaba un conjunto de estructuras de menor tamaño, tan apiñadas entre sí que parecían querer apoyarse las unas contra las otras.
La mayoría de estos nuevos edificios estaban construidos con madera y en muchos se advertía la premura con que se habían levantado y las manos inexpertas que habían llevado a cabo el trabajo. La plaza de la localidad seguía siendo un amplio espacio abierto, pero donde antaño se alzaba un umbroso parque, ahora no había más que un lugar terroso y yermo. Los ojos de Flint se posaron en la taberna de Moldon, al otro lado de la calle. Por fin una imagen agradable. Una jovencita se encontraba en la parte trasera de una carreta de cerveza que había estacionada a la puerta. La muchacha se cargó al hombro un par de barriletes, subió con trabajo los 2 peldaños que conducían a la taberna y entró en el establecimiento, cuya puerta mantenía abierta un corpulento enano de mediana edad. Flint recordaba bien al rudo humano, Moldon, que había abierto la posada en la tranquila casa colina. El hombre había sido un mercenario muy aficionado a la bebida que se había retirado de batallas y francachelas. La pequeña taberna se había convertido en un agradable lugar de tertulia para muchos enanos adultos, incluidos Flint y Aylmar. El enano se preguntó si el humano seguiría todavía al frente del negocio. Con una sensación de alivio, echó a andar hacia la familiar entrada. Pasó sobre las rodadas marcadas en el suelo de la calle y se abrió paso entre la multitud apiñada en la taberna de Moldon. Los ojos del enano se ajustaron con rapidez a la oscuridad del interior y advirtió, con gran alivio por su parte, que el establecimiento no había sufrido grandes cambios. Mientras proyectaba la sala, Moldon había caído en la cuenta de que la mayoría de sus parroquianos serían enanos de corta estatura, pero, por otro lado, quería también disponer de un sitio cómodo para sí mismo. Por consiguiente, no lo hizo a la medida de los humanos, aunque otras personas habrían encontrado divertido ver a los enanos esforzarse por alcanzar un picaporte o subirse a los taburetes, ni a la de los enanos. Él mismo habría ofrecido un espectáculo grotesco sentado en una silla demasiado pequeña para su tamaño. A fin de evitar cualquiera de estas dos situaciones embarazosas, fabricó mesas y asientos que se ajustaban por medio de un simple giro en la parte superior. Todas las puertas contaban con un par de picaportes. La misma barra tenía 2 niveles, la arte de la derecha para los parroquianos de talla enana y la izquierda para los de tamaño humano. El techo de la sala era lo bastante alto para acoger tanto a los unos como a los otros. En este preciso momento, una nube de humo grasiento flotaba bajo las oscurecidas vigas de madera del techo. El chisporroteo de la parrilla, Moldon tenía la habilidad de adquirir siempre los cortes de carne más suculentos, y el familiar rumor de las conversaciones conferían al establecimiento el mismo ambiente que se encontraba en cualquier taberna de Ansalon. Flint divisó a un anciano tras la sección baja de la barra. Tenía la barba plateada y una mata de pelo igualmente nívea, a pesar de la espalda algo encorvada por la edad, su porte denotaba que en el pasado había sido alto y fuerte. ¿Moldon?, preguntó Flint con un ribete de incredulidad y una expresión expectante plasmada en el rostro. El enano se encaminó hacia la barra y giró la parte alta de la banqueta más cercana hasta ponerla a su nivel. Al reconocerlo, el semblante del hombre se ensanchó con una mueca torcida. Fue Fireforge, tan cierto como que estoy vivo y respiro. Con una rapidez sorprendente, el hombre salió de detrás de la barra y estrechó al corpulento enano en un abrazo que amenazó con asfixiarlo. ¿Cuánto hace que estás en la ciudad, viejo gruñón?, preguntó, sacudiendo al enano por los hombros. Acabo de llegar. Este es el primer sitio que visito. El rostro de Flint se distendió con una amplia sonrisa. El humano volvió a estrujarlo en sus brazos y, tras interminables apretones de manos y palmaditas en la espalda, tomó una jarra y la llenó a rebosar de cerveza, quitó la espuma con un cuchillo y se la ofreció al enano. Me alegro de volver a verte, viejo amigo, afirmó Flint con sinceridad, en tanto alzaba la jarra y se tomaba un buen trago. Luego se limpió los bigotes de espuma con el dorso de la mano y agregó con expresión satisfecha, la mejor, sin comparación. No será Fireforge. El nombrado oyó una voz femenina que salía tras el brazo derecho de Moldon. La propietaria de la voz salió de detrás del tabernero y el enano creyó reconocer a la joven que cargaba los barriletes de la carreta a la taberna. En efecto, cuando Moldon la agarró del brazo y la hizo adelantarse, Flint observó que todavía llevaba uno sobre el hombro izquierdo. Mirando con descaro al enano, la muchacha soltó el barrilete en el suelo.
Su cabello tenía el color dorado tirando a naranja del maíz demasiado maduro y lo llevaba sujeto en dos largas trenzas que enmarcaban sus llenas mejillas sonrosadas. Vestía unos pantalones de cuero ajustados y una túnica roja sujeta con un cinturón que le marcaba el talle, sorprendentemente fino para una hembra de su raza. Flint le dedicó una sonrisa afable y, en cierto modo, azorada. «Sí, soy yo. Pero no te conozco, lo siento». Moldon pasó el brazo sobre el hombro de la muchacha. «Claro que la conoces. Es Hildy, la hija de Boyderstone, el maestro cervecero. Ella es la que lleva el negocio desde que su padre enfermó». Hildy alargó la mano sobre la barra y apretó con fuerza la del enano. «He oído hablar mucho de ti, Flint. Soy, amiga de tu sobrino, Basalt». La joven se sonrojó. Flint se dio una palmada en el muslo. «Por eso me resultabas conocida. ¿No habéis sido amigos desde que los dos llevabais pañales?». El enano parpadeó y dedicó a la muchacha una mirada aprobadora bajo sus arqueadas cejas. «Si bien has crecido desde entonces». Ella le devolvió la sonrisa y el rubor retornó a sus mejillas a la vez que bajaba los párpados. «Ojalá Basalt se diera cuenta de ello», repuso, pero la sonrisa se desdibujó de sus labios. «Claro que, últimamente, tampoco repara en nada que no sea la bebida, con la tragedia y todo lo demás», agregó, en tanto alargaba de nuevo la mano y apretaba el brazo del enano con actitud conmiserativa. «¿Tragedia?». La jarra que Flint se llevaba a la boca se quedó suspendida a mitad de camino. Su mirada fue de los ojos azules de la joven enana a los cansados del humano y de vuelta a los de ella. De repente, el sonido de cristal al hacerse añicos hendió el aire. Sobresaltado, Flint se giró hacia el lado izquierdo de la barra, donde divisó al mismo enano que había sujetado la puerta para que entrase Hildy. Ahora miraba a Flint de hito en hito, con una expresión de terror impresa en el rostro. El enano parecía estupefacto y empezó a gesticular enloquecido, señalando a Flint, quien no salía de su asombro. «Estás muerto. Márchate. Déjame en paz». «Estás el vociferante enano se esforzó por articular la última palabra y, por último, se dio por vencido con un gesto de frustración. Luego se cubrió los ojos con el brazo y sollozó. «Gars», gritó Hildy, acercándose a su lado e intentando apartarle el brazo del rostro. «Tranquilo. No es lo que piensas». El corpulento enano se resistió en principio, pero luego asomó un ojo poco a poco sobre el brazo doblado. Gars era inusualmente alto, más de 1,40 de estatura en la que no había un solo músculo. Su vientre protuberante se marcaba bajo la túnica, que le quedaba pequeña, el cuello era demasiado ajustado, y los puños le colgaban 2 centímetros por encima de las muñecas. «¿Qué demonios ocurre?», demandó Flint, tan irritado como confundido por el extraño incidente. Moldon también estaba violento y había enrojecido. «Gars realiza chapuzas para casi todo el mundo en la ciudad. Es un poco simple, y la mayoría lo llama el tonto del pueblo. En fin, lo cierto es que vosotros dos os parecíais mucho», concluyó Moldon, articulando con rapidez las últimas palabras. «¿Qué dos? ¿A qué te refieres? Habla de una vez, hombre». Flint estaba ahora furioso. «La tragedia», dijo Hildy con un susurro. Moldon entrelazó las manos y, por fin, se decidió a hablar. «Lo siento, Flint. Gars fue quien encontró a Elmar muerto en la forja, hace un mes».